Segunda de Corintios 12:1 dice la palabra de Dios. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Fíjese qué glorioso, hermano, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Fíjese que dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Leamos todos el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tome su asiento y cierre sus ojitos. Padre, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por esta hora. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí, Señor, los que han de escuchar, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por perdonar nuestros pecados, por limpiar nuestras maldades. Gracias, Señor, porque esta es una iglesia, papá, y aquí tú te glorificas y tú te manifiestas. Padre mío, que nadie tenga en poco, Señor amado, este lugar, mi Dios. Glorifícate tú, papá, para que todos ellos sepan, Señor, que tú eres Dios de este lugar, Dios de esta casa, Dios de esta iglesia, Dios de esta familia, Señor. Bendito Dios, gracias te doy, porque siempre, Señor, estás perdonándonos, levantándonos, animándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Padre. Muchas veces, Padre, castigando también, Señor. Pero gracias, mi Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Padre. En esta noche, Señor, te ruego que tú hables y que nosotros, Señor amado, tomemos, mi Dios, tu palabra en serio. Que tu palabra se siembre, Señor, y que dé frutos. En el nombre de Jesús, glorifícate una vez más, mi Dios. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más diga conmigo: cuestión de fe. Esto, hermano, esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe. Si nosotros vemos toda la Biblia, hermano, toda la vida que nosotros vamos a tener en esta tierra, todo, hermano, es una cuestión de fe. Incluso las cosas que nosotros podríamos pensar que son más terribles, hermano, son cuestión de fe. Todo es cuestión de fe. Para el apóstol Pablo, hermano, es así. Es cuestión de fe. El apóstol Pablo no hallaba, hermano, desventaja en el camino del Señor.
El apóstol Pablo, hermano, no hallaba despropósito en el Señor. El apóstol Pablo, yo no leo, hermano, una parte del apóstol Pablo diga: me arrepiento de haber sido apóstol del Señor Jesucristo. Los cristianos muchas veces sí, hermano. Los cristianos, o sea, un día sí, otro día no, hermano. Pero el apóstol Pablo no. Yo quiero, hermano, que usted entienda, hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es algo tan increíble lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No es cualquier cosa, es algo increíble. Es algo increíble. Primero dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre, dice, en el contexto del texto, hermano. Conozco a un hombre, dice, que hace 14 años atrás se fue al tercer cielo, fue llevado al tercer cielo, dice. ¿De quién estaba hablando? ¿Cuál era ese hombre que conocía a él? ¿Cuál era? Era él, era él mismo. Estaba hablando en tercera persona. Conozco a un hombre que fue llevado al reino de los cielos. Fue llevado al tercer cielo y ahí escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre escuchar. Escuchó misterios. Ahí es donde le dieron los planos, hermano, porque acuérdense que el apóstol Pablo es perito arquitecto de la iglesia. Ahí es donde le dieron los planos, hermano, de la iglesia, cómo debía edificar la iglesia. Pero llega un punto, hermano, en la vida del apóstol Pablo, en que el apóstol Pablo siente en sí mismo, en su corazón, preste atención, no se distraiga. Siente en su corazón, hermano, que algo no está caminando bien, que algo no está yendo bien, que aunque sea pequeñito, algo está, hermano, caminando mal, que algo se está yendo hacia el orgullo, hacia la altivez en su vida. No quiero gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero hay un problema, que aunque yo no quiera gloriarme, mi carne me engaña, mi corazón me engaña. Le estoy parafraseando. Mi corazón me engaña, mi carne me engaña. Y aunque me gloríe, dice el apóstol Pablo, no estaría pecando. Pero puede llegar un punto en el que en ese gloriarse, hermano, el apóstol Pablo pierda la dirección, pierde el sentido de lo que verdaderamente es un apóstol. ¿Qué somos nosotros, siervos o reyes? Pero dígalo con seguridad, ¿qué somos, siervos o reyes? Ahorita somos siervos. Reyes no somos todavía, porque ni Cristo es rey. Cristo todavía no reina. Siéntate a mi diestra hasta poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies, le dijo el Padre. ¿Cuándo va a reinar Cristo? Cuando la iglesia suba. Ahí le van a entregar todas las cosas. Entonces, nosotros no somos reyes todavía. Reinaremos con Cristo por la eternidad cuando estemos con Él. Pero aquí somos siervos, esclavos de Jesucristo. Pero aún las cosas más santas, las cosas más celestiales, lo más hermoso, puede hacer que alguien pierda la dirección y se gloríe y pierda, hermano, el sentido, hermano, como lo sería conocer las cosas inefables del reino de los cielos, como lo sería saber predicar bien la palabra de Dios. Aún eso podría ser motivo de exaltación para muchos, podría ser motivo de engrandecimiento para muchos. Y el apóstol Pablo dice: hay algo que pasa y hay algo pequeñito que me está llevando a un sentimiento pequeño, tal vez de altivez. Pero es extraordinario lo que aquí pasa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que por eso, en el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué dice? No me exaltase desmedidamente, no me exalten, me fue dado un aguijón en la carne. Después dice que le pidió a Dios 3 veces que lo sanara. ¿Y qué le dijo Dios las 3 veces? ¿Qué le dijo? Básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
¿Y qué dijo el apóstol Pablo? A ver, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Léalo, léalo. ¿Qué dijo? No esté pensando, hermano, en lo que va a ser más de noche. ¿Qué dijo? Amén, dijo el apóstol Pablo. Me gozo, me alegro. Yo le hago una pregunta. Cuando a usted le duele algo, hermano, ¿qué pasa? Usted no se va a detener hasta que eso le deje de doler. Cuando usted tiene una enfermedad, hermano, usted busca en un doctor. Si ese no le ayuda, va a otro doctor. Y si ese no le ayuda, se va a otro doctor. Cuando usted tiene un problema, va a buscar un abogado, después a otro abogado. Y así pasa hasta que se solucione eso, hasta que pase la enfermedad. Es que a nadie le gusta estar enfermo, hermano. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie le gusta estar enfermo. A mí no me gusta estar enfermo. A nadie le gusta estar cojo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién le gusta estar cojo? Pero acuérdese que a Jacob le rompieron aquí, hermano. Ese ser celestial o ese ángel con el que luchó, dice que le golpeó aquí y lo dejó cojo. ¿Y por qué creen que lo dejaron cojo a Jacob? ¿Por qué creen que lo dejaron cojo? Para que aprenda a depender más que de su propia fuerza. Para que aprendiera a depender más de Dios que de sí mismo. Por eso lo dejaron cojo. Pero lo que me sorprende es la respuesta del apóstol Pablo. Por eso le decía que esto es una cuestión de fe. Porque cuando el apóstol Pablo, hermano, tenía una enfermedad en sus ojos, aparentemente tenía una enfermedad en sus ojos. No se sabe, hermano, exactamente cuál era el problema que él tenía en sus ojos. Parece que tenía, hermano, no podía ver bien, le fallaba la vista. No sé si veía doble, hermano, no lo sé. Pero cuando él se acerca a la presencia de Dios, y acuérdese que en ese tiempo ya habían doctores. Sí habían doctores. ¿Cómo los llamaban? Galenos. Así se llamaban los doctores. Fíjese, si habían doctores. Lo que me sorprende es que el apóstol Pablo va y le ora al Señor 3 veces. Las 3 veces el Señor le dice: no te voy a sanar. ¿Por qué no te voy a sanar? Porque tú lo vas a entender. Tú vas a entender, Pablo, ¿por qué no te sano? Y el apóstol Pablo llega a un punto en su vida en el que él entiende por qué Dios no le sana. Y él, hermano, él relaciona su enfermedad con el trato de Dios. Él relaciona el problema que está teniendo con el trato de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? ¿Para mal? Para bien. Todo lo que le pasa, hermano, lo relaciona con Dios. Si no tenía que comer el apóstol Pablo, ¿qué decía? Ayuno. ¿Sí o no? Si nosotros no tenemos que comer, ¿qué decimos? Qué desgracia, ¿no es cierto? Qué mal, qué desgracia. ¿Por qué no tenemos que comer? Cuando nos enfermamos, ¿qué decimos? Diosito me está castigando. ¿Sí o no? Diosito me está castigando. Pero para el apóstol Pablo no era así todo lo que le pasaba. Por eso es que el apóstol Pablo relaciona, hermano, aún la persecución, la necesidad, la aflicción, el hambre, el no tener comida, el no tener alimento. Todo, hermano, lo va relacionando. Y esta enfermedad, diga conmigo enfermedad, hermano, lo relaciona con el trato de Dios en su vida. Y el apóstol Pablo entiende, hermano, entiende, fíjese, entiende. Y dice, este problema que yo tengo, ahora me doy cuenta por qué el Señor me dio este problema en los ojos. ¿Para qué? Para que no me exalte, para que no me engrandezca, dice.
Porque si algo, hermano, tenía el apóstol Pablo para engrandecerse, era esto. Fue llevado a los cielos, dice, estuvo allá. Si alguien podía engrandecerse, hermano, de los apóstoles, era el apóstol Pablo. Por eso él mismo dice, si me engrandeciera, dice, estaría diciendo la verdad. ¿Podía engrandecerse el apóstol Pablo? Sí podía engrandecerse. Pero cuando él tiene una enfermedad, va y le ora al Señor y le dice, Señor, sáname. Señor, sáname. Así como cuando nosotros estamos enfermos, Señor, ten misericordia de mí. No sé usted, hermano, pero cuando a mí me daba gripe, ya tiempo no me da gripe, por la gracia del Señor, desde que empezó la pandemia, hermano, hasta el día de hoy no me ha dado gripe. Que uno ya le da gripe y piensa que es coronavirus, ¿no? Y ya piensa que va a morir. Pero cuando me daba gripe, hermano, yo ya me ponía a hacer el testamento ya. Ahí en la cama, todo con fiebre, con gripe, hermano, ya. Ya estaba yo pensando en lo último. Me daba fuerte, hermano, me daba unas fiebres altas. Y cuando uno está en ese momento, uno le ora, Señor, perdóname de todos mis pecados, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Así mismo, de la misma manera, el apóstol Pablo se acercó al Señor y le dijo, Señor, sáname, Señor, sáname. Mire, 3 veces le oró. No sé si fue el mismo día, yo creo que no. Yo creo que fue en el transcurso de un tiempo. Habrá sido 5 años, habrá sido 3 años. Y el Señor le dice, sáname, Señor, sáname. Y el Señor le dice, no, pero esto que le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, fue ¿cuándo? ¿Cuándo lo entendió él? A la 3ª vez. O sea que no fue inmediato. La primera vez le oró y el Señor no le dijo nada. La segunda vez oró y el Señor tampoco le dijo nada. Y a la 3ª vez que oró, el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Pero él entiende que esa enfermedad era un trato de Dios y lo relaciona con el trato de Dios. Y él dice, esta enfermedad que yo tengo es algo que tengo en mí, que me ha pasado, pero es con un propósito. ¿Cómo podríamos hallarle un propósito a eso? ¿Cómo puedes hallarle que el esposo, hermano, fallezca? ¿Cómo puedes hallarle un propósito a eso? ¿Cómo puedes hallarle el propósito, hermano, cuando el padre de familia fallece y queda la esposa sola y los hijos solos? No solo eso, hermano, ¿cómo puedes hallarle que después de que fallece el padre, fallece también la madre? ¿Cómo puedes hallarle un propósito a eso? Dígame, ¿cómo le puedes hallar un propósito a eso? Nosotros no pensamos en esa posibilidad, porque nosotros decimos, no, Dios me ama tanto, Dios no me va a pasar nada malo, no va a suceder nada malo. Pero ¿qué tal, hermano? Acuérdese de Job. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos tenía? ¿Y cuántos murieron? Murieron todos sus hijos. ¿Y quién halla, hermano, ahí? ¿Quién puede hallar ahí un propósito? ¿Quién puede hallar un propósito ahí? Y como que, hermano, nos asusta eso. Y como que nos asusta. ¿Quién puede hallarle un propósito a un divorcio, hermano? Al divorcio. Cuando un matrimonio se acaba, se termina. ¿Quién puede hallarle un propósito a eso? Y cuando nosotros no entendemos, hermano, para nosotros todas esas cosas son fatales. Fatal. Y a veces, hermano, nos desanimamos, nos desalentamos, nos descorazonamos, hermano. Muchos se apartan del Señor, otros están ahí, pero pareciera que fueran muertos en vida. Hay cristianos, hermano, que parece que el sufrimiento, la prueba que les ha pasado, pareciera que los ha dejado muertos espiritualmente, hermano. Ya no oran, no buscan, ya no. Están solo por inercia nada más siguiendo al Señor. Porque no han entendido que eso es cuestión de fe.
Y el apóstol Pablo dice: Señor, 3 veces le he pedido al Señor, y el Señor la tercera vez me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, le estaba diciendo: mira, si yo te sano, tu orgullo te va a gobernar, tu altivez te va a gobernar. El apóstol Pablo lo entendió eso. Y el apóstol Pablo prefirió, escúcheme, el apóstol Pablo prefirió seguir enfermo, pero humillado delante del Señor, a estar sano y ser altivo. Hermano, yo no sé si usted alcanza, hermano, a entender eso. ¿Quién prefiere estar enfermo, hermano? ¿Quién prefiere estar enfermo? Nadie. A nadie le gusta estar enfermo. Pero cuando el apóstol Pablo relaciona el motivo de su enfermedad, él se da cuenta y dice: esto es lo que me abofetea para que yo no me enaltezca. Esto es lo que a mí me hace estar humillado. Entonces dice: ya no más, ya no le voy a pedir a Dios que me sane. Prefiero quedarme con esa enfermedad, con ese problema, pero humillado delante de Dios, a sanarme, pero altivo, hermano. Y hasta podía, hermano, apartarse de los caminos del Señor. Claro que sí. Eso me hace entender, hermano, que mi oración debe cambiar. Diga conmigo: mi oración tiene que cambiar. Diga conmigo: mi oración debe ser: Señor, si te sirvo de esa manera, si no me voy a apartar de ti, dígalo, si no me voy a apartar de ti, sáname. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pero si me voy a apartar de ti, Señor, no me sanes. Prefiero seguir enfermo. Hubo un rey al que le oró al Señor. El Señor le dijo: vas a morir en esa enfermedad, ya no te vas a levantar más. Y dice que este rey se entristeció demasiado y empezó a llorar y le dijo: Señor, no me mates todavía, déjame vivir más tiempo. ¿Alguien se acuerda qué rey era? ¿Alguien recuerda? El rey Ezequías. Señor, déjame vivir más. Y el Señor le dijo: muy bien, vas a vivir más tiempo. ¿Y qué pasó cuando en ese tiempo de vida que el Señor le dio? Se apartó, hermano, le dio la espalda al Señor, se fue tras otras cosas. Hubiera sido preferible, hermano, que ya el Señor le lleve cuando estaba bien. Hay cristianos, escúchenme, que viven toda su vida apartados del Señor, pero llega un punto en el que se afirman en el Señor, hermano, y caminan en el Señor tan fielmente, y el Señor se los lleva. Se los lleva. ¿Por qué? Alguien puede decir, hermano, alguien que no entienda puede decir: Señor, ¿por qué lo haces? Pero cuando entiende la palabra, ¿no será que tal vez más adelante se iba a apartar de los caminos del Señor, como el rey Ezequías? Y fíjese que el Señor le perdonó la vida al rey Ezequías y le dejó que viva para demostrarnos a nosotros y para darnos ejemplo de que la voluntad de Dios siempre es perfecta y de que Dios nunca se equivoca. Dios no se equivoca. En medio, hermano, de una enfermedad, en medio de un problema, hermano, Dios no se equivoca. Cierto día yo iba caminando, hermano, triste, me puse triste, hace unos años atrás. Me puse triste, yo decía: Señor, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Señor, ¿por qué esto tiene que ser así? Señor, ¿por qué lo de acá tiene que ser así? Señor, ¿por qué no pudo haber sido de otra manera? Y yo decía: Señor, ¿por qué no? Ay, Padre, decía, ¿por qué no pudo haber sido de otra manera? Hermano, y vino una palabra a mi mente. Era una pregunta: ¿crees tú que el Señor se equivoca? Me decía. A mí me decía eso, hermano. ¿Crees tú que el Señor se equivoca? Y
cuando esa palabra vino a mi mente, hermano, ay, Dios bendito, en serio que es así. Y yo le dije, Señor, perdóname, yo sé que tú no te equivocas. Y cuando yo dije, Señor, yo sé que tú nunca te equivocas, hermano, se me fue la tristeza. Es que si Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, hermano. ¿Por qué va a haber tristeza? Si ya Dios no, si tú ya entiendes que Dios no se equivoca, ¿por qué va a haber tristeza? Si todas las cosas, hermano, nos ayudan para bien, Dios sabe por qué sucede lo que sucede. Hermano, cuando yo tenía 15 años, mis padres se divorciaron. El uno se fue a vivir en otra ciudad, los otros se quedaron aquí. Hermano, Dios sabe por qué sucedió. Fíjese, ahora a los años, tanto tiempo, yo le he orado al Señor, le he dicho, Señor, no te olvides, Señor, allá donde está, sálvalo. No permitas que se muera así como está, en su pecado, en todo. Señor, sálvalo, ten misericordia. Años, hermano, años orando. Y de pronto, hermano, el corazón, el Señor toca, hermano, se abre el corazón, hermano, y ya es cristiano. Ahí está caminando en la iglesia, ahí con sus fallas y todo, pero está, hermano, ya se bautizó. Recién me llamó, dijo, contentísimo, hermano, me llamó. Ya soy ujier, dijo, me escogieron para ser ujier en la iglesia, para estar en la puerta, para ayudar. Qué alegría, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo algún día decía, Señor, cómo yo predico, digo, tu palabra a gente, a muchos hermanos, y muchos de ellos escuchan, otros no escuchan. Pero mi familia, decía, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hermanas? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde estás, Señor? Yo predicando acá tu palabra, Padre, decía, no te olvides que alguien les predique a ellos también. Y fíjese qué bueno que es el Señor, hermano. Pero Dios sabe por qué, hermano, se divorciaron, el uno fue por allá, porque Dios, ¿a qué los llevó para allá? ¿A qué los llevó? A tratar su corazón, porque es que aquí estaba demasiado endurecido su corazón, aquí no iba a escuchar jamás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Cogió, hermano, a tratarlo allá. Dice que un día, hermano, ya quería suicidarse, parece que dijo, de tantos problemas. Y de pronto, hermano, alguien llegó y le predicó la palabra. Y le invitó a la iglesia y empezó a ir a la iglesia, hermano. Y ahí anda ya. Fíjese. Le dio el COVID, me parece que dijo que le dio 2 veces el COVID. Son tratos, hermano, tratos. Y la segunda vez que le dio el COVID, hermano, yo dije, tal vez ya el Señor quiera llevarlo. Y nada, hermano, ahí mismo está. Son tratos, son tratos. Una hermana conocida, hermano, le dio COVID también. Y fíjese, solo a ella le da COVID y a toda la familia no le dio nada. Pero estaba mal, bien mal. Y era la más cristiana, escuche, de toda la familia, ella era la más pegada a las cosas de Dios, o es la más pegada a las cosas de Dios. Y uno se pregunta, pero ¿por qué, Señora? A ver, si ella era más fiel a ti, si ella era más pegada a ti, precisamente ella fue la que le dio más grave que todos. ¿Cuál es el propósito ahí? ¿Cuál es el propósito? Fíjese, a través de esa enfermedad, todos los hijos abrieron su corazón, porque ya parecía que ya se iba, ¿no? Abrieron su corazón, se les predicó la palabra, hermano, y están buscando las cosas de Dios. Los hijos que antes no buscaban las cosas de Dios. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Por qué Dios hace las cosas? ¿Por qué Dios obra? ¿Cómo Dios obra? Ahora alguien puede estar pasando un problema difícil y decir, no, es que esto no. Hermano, pon todas las cosas, relaciónalas, así como el apóstol Pablo, todas las cosas, relaciónalas al trato de Dios en tu vida.
al trato de Dios en tu familia, al trato de Dios en tu casa. Relaciona todo lo que te sucede al trato de Dios. Y no hay despropósito en Dios, porque Dios no se equivoca. Porque nuestros corazones están endurecidos, hermanos, son tan duros nuestros corazones que Dios tiene que abrir, dice, una herida. ¿Y cuándo se abre la herida? ¿Cuándo el doctor tiene que abrir, hermano? Cuando está pudriéndose por dentro, cuando algo está mal por dentro, hermano. Nosotros no quisiéramos que jamás, hermano, nos abran. Pero Dios sabe que tiene que romper, tiene que abrir. Sale lo malo, hermano, y vuelve Dios a sanar. ¿O no dice la palabra que Dios es el que hace la herida, pero Él mismo la venda? Él mismo la sana. Por eso es una cuestión de fe, hermano. Esto es una cuestión de fe. Entonces el apóstol Pablo lo dice. La enfermedad que yo tengo, dice el apóstol Pablo, esta enfermedad, dirígase nuevamente a la palabra, esta enfermedad, dice el apóstol Pablo, ¿cómo dice que es? Un aguijón, dice, en la carne. Subraya esa palabra, en la carne. ¿Qué es lo que se exalta de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que necesita ser sujetado? Es la carne. Eso es lo que necesita ser, hermano, sujetado. Eso es lo que necesita ser abofeteado, dice. Fíjese, un mensajero de Satanás que me abofeté, dice. Y el apóstol Pablo, hermano, estaba dispuesto a que eso pase, a que eso suceda. Es simbólico, no es que venía un demonio a bofetearle al apóstol Pablo, no vaya a pensar eso. Es simbólico. Que la prueba que estoy pasando, que la enfermedad que tengo, que la dificultad que tengo, es para que mi carne no se exalte, para que mi alma no se enorgullezca demasiado, para que yo no pierda la dirección. Amén, dijo el apóstol Pablo. Amén. Cuando tú entiendes eso, hermano, todo lo que te pasa, tú lo llevas a ese punto. Todo lo que te sucede, aún lo más grave, hermano. Hay cosas, hermano, que nos asustan, como por ejemplo el caso de la mujer que su hijo murió, en el caso del profeta Eliseo. A mí me asustan esas cosas, lo digo con sinceridad. Porque ¿quién quiere perder un hijo, hermano? Nadie. Y era su único hijo, dice. Era el único hijo que tenía. Y fue promesa de Dios, eso más. Pero algo el Señor quería tratar, hermano. Y no solo en la mujer, no solo en su madre, no solo en el niño, sino también en el profeta y también en el ayudante del profeta. Algo Dios estaba tratando ahí. Pero diga conmigo, Dios jamás se olvida de sus hijos. Dios escuchó la oración de Eliseo, hermano. Dios escuchó la oración de Eliseo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era infeliz, hermano, por este aguijón? No era infeliz. Él vivía gozoso, vivía contento, hermano. Porque él entendió. Cuando el cristiano entiende, hermano, todo lo relaciona al trato de Dios. El cristiano vive gozoso, vive contento, vive alegre, hermano, no vive amargado. Hermano, la mujer que su marido le va abandonando no vive amargada, hermano, todo lo relaciona al trato de Dios. Y dice: Señor, en ti confío, en ti está puesto todas las cosas. Dios sabe por qué pasan las cosas. Y aún en lo más terrible que es la muerte para nosotros, hermano, Dios sabe por qué pasan las cosas. Le decía que el apóstol Pablo estaba predicando y un joven se cae y se muere, hermano, ahí. Dios sabe. Aquí fueron a bautizar en la playa, en la costa me parece que fue. Fueron a bautizar. Y todos los que se bautizaron murieron ahogados, hermano.
fueron arrastrados por el este. ¿Qué ganas va a quedar de bautizarse en esa iglesia? ¿Sí o no? ¿A quién le va a quedar ganas de bautizarse? Pero eso, hermano, cuando entiendes el trato de Dios, aunque sea muy difícil de entender, hermano, pero es una cuestión de fe. No todos van a entender eso. Muchos van a hallar tropiezo en eso y se van a apartar del Señor. Había una mujer que algún día me dijo: pastor, yo estoy aquí en la iglesia para que me ayude a orar. Una mujer vino una vez para que me ayude a orar para que mi esposo regrese. Así me dijo, para que regrese. Y si no regresa conmigo, dijo, yo ya no quiero saber nada del cristianismo. Hijo, hermano, a veces pasan cosas medias raras, ¿no? Medias complicadas. ¿Qué cree que le dije yo? No va a regresar, le dije. No va a regresar. Y no regresó, hermano, no volvió. Estuvo un tiempito en la iglesia, hermano, y viendo que ya el marido no regresa, se fue. Si te das cuenta, hermano, que es cuestión de fe. Pero así como he visto a esa mujer, también he visto a muchas mujeres, hermano, que se aferran al Señor y caminan fielmente con el Señor y hacen parte de su vida lo que el salmista David dijo: aunque mi madre y mi padre me dejaren, que dijo, con todo Jehová me recogerá. Lo hacen parte de su vida, lo hacen parte de su cristianismo, hermano, y empiezan a vivir gozosas el evangelio de Cristo. He visto muchos de esos casos. Tal vez no inmediatamente, tal vez, hermano, quede un dolor en el corazón, quede una herida en el corazón, pero el Señor la va a sanar. El Señor va a vendar esa herida. Si después, hermano, el Señor toca el corazón endurecido del hombre o de la mujer, hermano, y regresan, gloria a Dios. Pero si no, hermano, ponga su mirada en Cristo y usted siga al Señor, sin poner su mirada en las personas, en lo que suceda. Diga conmigo: mi caminar con el Señor. Diga: mi caminar con el Señor es independiente de las circunstancias. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el 10. Por tanto, dice, fíjese en el 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de qué dice? De Cristo. Fíjese, hermano: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Y aquí empieza: en las debilidades, en los insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Wow, hermano. He escuchado a cristianos que se asustan cuando ven que algo malo pasa. Y hay cristianos que preguntan: ¿pero por qué? Si son cristianos, ¿por qué les pasa eso? Si son cristianos, ¿por qué sucede así? Si son cristianos, hermano, porque el Señor sabe cómo hacer las cosas. El Señor lo sabe. Nada más por amor a Cristo, usted gócese en lo que el Señor a usted le da. Porque acuérdese de una cosa: Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, no los dejaré ni los desampararé. Pero Él mismo le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero he rogado al Padre que tu fe no falte. Pero Él mismo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, el Señor no se equivoca, hermano. Todo lo que usted viva, vívalo en la fe en Cristo Jesús.
y ponga su mirada en Cristo independientemente de las circunstancias. Y si tiene usted alguna enfermedad, hermano, con la que está luchando, hermano, siga usted en el Señor, deje de luchar contra la voluntad de Dios, dígale: Padre, yo creo que esto es, Padre, tú me lo diste para tratar algún área de mi vida, para tratar algo en mi familia. Vaya, sígase tratando en el doctor, siga, hermano, haciendo, pero ahora mire las cosas desde otra manera. Ya no vaya así, hermano: ay, estoy enfermo, ¿por qué vivo así? No, ahora vaya: gracias, Señor, porque tú me estás tratando, pero yo sé que tú no das ninguna prueba que nadie, o sea, Dios no da, dice su palabra, una prueba más grande de la que podamos resistir. ¿Sí? Eso es así, hermano. Eso es así. La iglesia, hermano, en la iglesia hay pruebas, hay dificultades. Aquí, hermano, aquí en la iglesia hay pruebas. Hay gente que está luchando, hay gente que está siendo probada. Por aquí ha pasado mucha gente, hermano, y se han apartado los caminos del Señor. Por aquí ha pasado mucha gente solo de visita, nomás, solo de vista, a ver qué hay. El caso de la mujer que le decía que si el marido no regresa, no, ya se iba. Esa era la condición. Hermano, al Señor nadie le puede poner condiciones. A Dios nadie le puede. Pues tú jamás le digas al Señor: Señor, si no me das esto, yo ya no te sigo. Hermano, jamás hagas eso, porque el Señor, hermano, no, al Señor no se le pone condiciones. Sigue al Señor nada más, porque esto es cuestión de fe, hermano. Es cuestión de fe. Y el que está enfermo pide oración, y el que está triste haga oración, cante alabanzas. Esa es la palabra, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Así que todo lo que te pase, llévalo al trato de Dios. Llévalo a su trato y no te desanimes, hermano. No te desalientes, porque el trato de Dios no ha terminado todavía en nuestras vidas. Tal vez hoy te está tratando a ti, mañana te va a tratar a ti, pasado te va a tratar a ti, y después te va a tratar a ti, y así Dios va, y después Dios me va a tratar a mí, y hermano, va a seguirnos tratando. Y después de haber pasado, hermano, paciencia 1, paciencia 2, paciencia 3, hermano, vamos a tener paciencia 4, paciencia 5, y vamos toda nuestra vida hasta el último día. Así como Cristo hasta el último día de su vida en esta tierra fue tratado, hermano, así nosotros también debemos ser tratados. Pero bienaventurado, dijo Cristo, el que en mí no haya despropósito. Cristo dijo: bienaventurado el que no se escandaliza por causa de las pruebas. Bienaventurado el que no haya desventaja en mí, dijo el Señor. Porque mucha gente, viendo las dificultades, hermanos, le daban la espalda al Señor y se iban. Amén. Es cuestión de fe. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojitos y dígale: Padre, gracias una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, papá. Gracias porque tu trato es bueno. La prueba que muchas veces viene a nuestras vidas, Señor, tiene un propósito, siempre tiene un propósito. Todas las cosas que vienen, todas las cosas que pasan, todas las cosas que suceden, Señor, siempre tienen un propósito. Tú no te equivocas, papá. En ti no hay error, Señor, en ti no hay falla. Nosotros somos, Señor, imperfectos. Nosotros nos equivocamos. Pero aún en medio de todo, Señor, tú te manifiestas, tú te glorificas, Padre. Tú manifiestas tu poder y tu gloria. Tú haces, Señor, las cosas. Y a veces nosotros, Padre, no entendemos, pero en nosotros no está el entender, sino el obedecer tu palabra. En nosotros está el caminar en pos de Cristo. Lo que el apóstol Pablo dijo: me alegraré por amor a Cristo en las dificultades, en las necesidades. Me gloriaré en el amor de Cristo, mas no en mí, ni en nada de lo que yo pueda hacer.
Padre, gracias, Señor, por esa fe que tú pusiste, Señor, en ese siervo tuyo, en el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por esa fe, bendito Dios. Dígale, Señor, yo quiero, Señor, que esa fe repose en mí. Yo quiero que esa fe repose en mí. Y yo quiero caminar gozoso. Yo quiero caminar contento el camino del cristianismo, Señor, en pos de Cristo, en pos de ti. Ya no mirando desventaja, ya no viendo la ocasión para apartarme de ti, ya no viendo la ocasión para irme fuera de tu palabra, ya no viendo excusas, porque muchos cristianos han visto excusas en las cosas que les pasan para volverse atrás, para irse nuevamente a sus placeres. Pero nadie tendrá excusa delante del Señor, iglesia, nadie tendrá excusa. Yo quiero seguir el ejemplo de Cristo, yo quiero seguir el ejemplo de Pablo, yo quiero seguir el ejemplo de tus siervos, Señor. Dígale, Padre, yo pongo mis pruebas delante de ti. Dígale, Señor, yo pongo mis aflicciones, mis necesidades, todo lo pongo delante de tu presencia. Padre, aumenta mi fe, que mi fe no falle, que mi fe no falte, Señor. Que yo pueda caminar gozoso, que yo pueda caminar alegre, Señor, contento, Padre, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra. Oh mi Dios, que ninguno salga igual, Señor, que todos entiendan tu palabra, que todos entiendan tu palabra, Señor. Si hay alguno aquí que está enfermo, si hay alguno, Señor, que está pasando problemas, Padre, auméntales la fe. Padre, cubre, Señor, a toda tu iglesia, que nadie se aparte de ti. Oh mi Dios, gracias por las pruebas, gracias por las necesidades, gracias por las dificultades. Aunque es difícil, dígale, Señor, gracias. Dígale gracias, porque yo sé que estás obrando, porque yo sé que estás tratando mi alma, porque yo sé que mi carne está siendo sujetada. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Venga, Paticita, ayúdenos orando por las